Saludos, bendiciones. Quien les habla, el maestro de la palabra, Franco García, del Ministerio Templo La Hermosa, donde quiero hacerle una invitación muy especial, donde estaré por su tierra amada, la bendita Colombia, a partir del 24 de junio hasta el 14 de julio, pasando por 7 de sus hermosas ciudades. Les comparto que estaré por Bogotá, por Cali, por Soacha, por Cota, por San Gil, por Bucaramanga y El Socorro, donde compartiré una poderosa palabra desde el corazón de parte de Dios. Serán días de vibrante exposición de la palabra, así que separa esta fecha conforme vamos a estar pasando la agenda. Si tú conoces una de esta iglesia, no te podés quedar por fuera. Que Dios te bendiga y te espero. Bendiciones. Eso, muy bien. Vamos a orar por esta gira. Cierre sus ojitos ahí donde está. Padre, oramos por el maestro de la palabra, Franco García. Oramos, Espíritu Santo, como iglesia, para que tú te derrames de forma sobrenatural como siempre lo haces, para que tú obres de forma extraordinaria, para que tú, Espíritu Santo, hagas lo que tengas que hacer. Señor, eso es una excusa para traer una palabra nueva, fresca, relevante, empoderante, una palabra que traiga trascendencia, una palabra que traiga separación, una palabra que traiga avivamiento y una palabra, Señor, que separe el espíritu del alma. Señor, necesitamos una iglesia más espiritual y menos almática. Por lo tanto, Espíritu Santo, hoy pedimos que desde ya tú empieces a coordinar todo para que la iglesia en El Socorro sea edificada, para que la iglesia en Colombia sea edificada, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra. Los siguientes minutos quiero que usted se concentre en lo que Dios nos va a hablar. Quiero saludar a los que están conectados a esta hora de la mañana. Gracias por su fidelidad. Hay familias que reciben la palabra del Señor. Estábamos revisando las estadísticas. Hay gente que recibe la palabra en Argentina, reciben la palabra también en Bogotá, personas de España, Estados Unidos, Argentina. ¿Dónde más? Bueno, hay una audiencia muy grande, que es importante que nosotros repliquemos la información que estamos transmitiendo en las redes sociales, porque usted no sabe cuántos a través de una palabra, una transmisión, un momentito de esto puede recibir del Señor. Marcos capítulo 4 versículo 35, he titulado esta palabra "Pasemos al otro lado". Léalo conmigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, lean ustedes el 36, y despidiendo, pero se levantó una gran tempestad de viento, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Lean ustedes el 40 y el 41. Sabe que hoy mucha población colombiana está amedrentada y sin fe. Y no solamente por el marco contextual político que estamos viviendo, donde hay zonas del país donde están siendo amenazados con fusil personas para que voten, y hay mucho pueblo que está amedrentado. Pero el Señor me daba esta palabra: dile a mi pueblo que tengan fe. Yo estoy con vosotros. Denle un aplauso al Señor. Dios está con nosotros. Definitivamente esta es una semana trascendental para Colombia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Obviamente, como los discípulos en la barca, hay tensión. Obviamente, como los discípulos en la barca, hay miedo. Pero cada vez que el Señor nos pide que pasemos al otro lado, hay tensión, hay miedo. Porque todo cambio genera tensión, todo cambio genera miedo.
Una característica del ser humano cuando tiene que tomar decisiones es que entra en estados de estupor, en estados de letargo. ¿Por qué? Porque el cambio produce miedo y temor. Pero todavía el Señor nos sigue diciendo: pasemos al otro lado. Hay situaciones en las cuales tenemos que pasar la página. Y esta palabra del Señor al pueblo, a sus discípulos, tiene mucho que ver para con nosotros, porque no es una palabra que nos mete en una orilla o en otra. Aquí no estamos hablando de una orilla política ni de otra orilla, pero sí el Señor quiere que salgamos a Cristo, porque cada vez que pasamos al otro lado, el Señor nos lleva a la dimensión a la que Él quiere que nosotros estemos. Hoy el Señor Jesucristo no nos está preguntando: ¿usted va a votar por X o va a votar por Y? Pero el Señor Jesucristo sí te dice: yo quiero que tu vida pase a otro nivel. Hoy el Señor Jesucristo sí nos dice: yo quiero que tu vida pase al otro lado. Y usted vino hoy no solamente porque tenemos un compromiso político, sino que usted necesita pasar a otro lado. Usted necesita pasar al otro lado económico, también al otro lado espiritual. Usted necesita pasar al otro lado en la mente. Usted necesita pasar al otro lado físicamente. Usted necesita pasar al otro lado ministerialmente, inclusive socialmente y laboralmente. Usted necesita incluso en la relación de pareja pasar al otro lado. Mira a su esposo, a su esposa, dígale: hombre, ya pasemos al otro lado. Dígale sin miedo, predíquele a su esposa, predíquele a su esposo, dígale: pasemos al otro lado. Es posible que usted necesite con sus hijos pasar a otro lado, pero yo le voy a decir algo que es profético. Colombia necesita hoy pasar al otro lado. Denle un aplauso al Señor. Colombia necesita una transformación. Amén. Ahora, escúcheme esto. ¿Qué significa bíblicamente pasar al otro lado? ¿Qué significa esta palabra de Marcos 4:35? Colóquemela por favor, Marcos 4:35. Vamos a leerlo fuerte porque ese es el texto base de este sermón. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. ¿Qué significa eso? Significa que hay cosas que se resuelven de noche. Aquel día, cuando llegó la noche, lo que hoy vamos a vivir, pasemos se resolvió anoche. ¿Qué significa eso? Porque la oración de noche cambia las cosas. La oración de madrugada, escúcheme, el que ora de noche vivir, pasemos a trabajar de noche. ¿Qué significa eso? Porque la oración de noche cambia las cosas. El creyente, la oración de madrugada, escúcheme, el que ora de noche vivir, pasemos a trabajar de noche. La mayoría de las oraciones poderosas de Jesús fueron hechas creyentes. Y la Biblia nos invita a vigilar y a tomar acción de noche. El viernes voy a compartir una palabra que no es por el pastor Juan y el presbiterio, la Biblia nos liderazgo, pero voy a hablar sobre la importancia de orar de noche. Porque hay cosas que se destraban en la noche. Porque orar de noche implica muchos sacrificios. Colombia necesita una iglesia que ore más y duerma menos. Aló. Ahora, ¿qué significa pasar al otro lado? Uno, necesita una iglesia que ore más. Pasar de la esclavitud a la promesa. Aló. Hoy Dios necesita, como Israel cuando el Señor dijo a Moisés que pasara el mar rojo, pasar de la esclavitud a la promesa. Hoy Dios necesita, como Israel cuando el Señor simbólicamente representa el mundo. El mar rojo representa el mundo para tu vida. Hoy Dios necesita, como Israel. Estamos estudiando en los ayunos sistemáticamente un tema de la mente de Cristo. Y explicaba a los hermanos que vienen al ayuno sobre la importancia de entender el principio gubernamental del reino que nos lleva a salir de la esclavitud del mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema de pecado, el principio cosmos gubernamental del reino que nos lleva a salir del mundo. Santiago dijo: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo y no a Dios, el amor del Padre no está en él.
Juan el apóstol dijo que en el mundo hay deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Y dijo Juan, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para nosotros pasar al otro lado como creyentes significa salir de la esclavitud del mundo, salir de la esclavitud del miedo, salir de la esclavitud del odio. ¿Aló? Y a veces el mundo genera esto con malas noticias y todo, y se genera un temor. Por ejemplo, esta semana escuché a alguien de la política diciendo: si gana fulano vamos a incendiar el país. No, eso no es así. No podemos tener a la gente en la esclavitud y en el terror. Aló. Dios ya te sacó del terror, Dios ya te sacó del miedo, Dios ya te sacó de la esclavitud y te trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. No estamos en el mundo de dolor ni de pecado. Amén. Ahora, mis amados hermanos, Juan 8:36, léalo conmigo, nos dice que en Cristo usted y yo ya somos libres del mundo. Léalo conmigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Denle un aplauso al Hijo Jesucristo. Con Cristo somos verdaderamente libres. Ahora, número 2, ¿qué significa pasar al otro lado para el creyente? Significa que debe haber una ruptura del odio y de la falta de perdón. Porque un problema que tenemos en Colombia es la no reconciliación. Pasar al otro lado en el ámbito del creyente significa hacer lo que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob? Jacob cruzó un vado, Jacob cruzó un río para resolver un problema que tenía con su hermano. 20 años de conflicto, 20 años de rencor. Hoy, aquí en el Socorro y en la iglesia hay familias divididas por la política que no se hablan. Y pasar al otro lado significa pase la página del rencor. Hace unos años vivíamos en una patria boba donde si usted era rojo o azul la gente lo mataba. Me contaban que aquí si veían a alguien con una pañoletica roja era un problema, o con un trapito azul era un problema. Tenemos que pasar al otro lado. Diga conmigo, vamos a pasar al otro lado. Colombia necesita romper con lo que impide la reconciliación. Más de 70 años de dolor, más de 70 años de guerra, hoy tienen que terminar en el nombre poderoso de Jesús. Y Dios tiene que traer algo nuevo para esta nación. ¿Y por qué le digo eso? Porque usted y yo tenemos que tomar acción para pasar al otro lado y cruzar el río del odio para abrazar a mi hermano, aunque vote distinto a mí. Porque si no, no somos creyentes. Jacob tuvo que cruzar un río para reconciliarse con su hermano. Mateo 5:9 dice que el Señor nos llama a la reconciliación. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hoy necesitamos un cambio para esta nación. Pero el primer cambio viene en nuestro corazón. ¿Amén o no amén? Tercero, pasar al otro lado significa cambiar el miedo y tomar la fe. David tuvo que cruzar el valle del miedo para entrar en el valle de la victoria cuando Goliat se burlaba del pueblo de Israel. ¿Sabe cómo se llama Goliat hoy? Incertidumbre. Hay una incertidumbre tremenda. Pero necesitamos entender algo, lo que dijo David en 1 Samuel 17:47, la batalla es de Jehová. Vamos a leer ese texto. La batalla es de Jehová. 1 Samuel 17:47. Y sabrá toda esta congregación, diga, sabrá toda esta congregación, que Jehová nos salva ¿con qué? Ni con lanza, porque de Jehová. Y yo creo que el Señor hoy entregará a los enemigos de Colombia en las manos de Él. Yo creo que Dios hoy tendrá la victoria. Dele la mano al que está a su lado y dígale, la batalla es de Dios. Yo creo que aquí no hay una batalla de Petro ni de Uribe. Aquí no hay una batalla
y perdóneme que mencione, pero usted sabe el contexto en el que estamos. No hay una batalla de Abelardo con Cepeda. La batalla es de Dios. Dios va a librar su batalla. Ahí en las urnas Dios va a librar su batalla. Ahí Dios va a hacer su extraña obra, su extraña operación. La batalla es de Dios. Dios pelea por Colombia. Dios pelea por esa nación. Dios pelea por nuestra vida. Así que pasamos al otro lado cuando dejamos de temer al hombre y le empezamos a temer a Dios. Amén. Así que yo no tengo miedo de que van a incendiar el país, de que pueden decir lo que quieran, pero esta nación le pertenece a Jesucristo. Denle un aplauso a Jesucristo. El Señor vela por esta nación. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué ejemplos encontramos en la Biblia sobre el ámbito de cruzar? Porque todo creyente tiene y está llamado a cruzar y a dejar. Si usted es creyente, algo tiene que dejar. Si usted es creyente, algo tiene que cruzar. El primero que cruzó algo fue Abraham. ¿De dónde se fue Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y a dónde se fue? A Canaán. Y dice que lo dejó todo por una promesa. Hebreos 11:18 tiene una aplicación hoy. Dios te pide soltar tu zona. ¿Me dan permiso para decir algo fuerte? Por ahí vi un flyer que decía: yo hago deporte extremo y en ocasiones doy opiniones. Yo creo que algunos tienen que salir de la zona de confort política en la que estamos y obedecerle a Dios primero. Hebreos 11:8, ¿qué dice de Abraham? Por la fe, léalo conmigo. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Para qué? Yo creo que algunos que están aquí van a salir de algo que Dios te dice: ya sal de ahí. Tienes que salir de esa zona de confort, quizás sin saber a dónde vas. Dios va a hacer un movimiento tremendo, porque esta es la fe. Esta es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un segundo ejemplo es Israel con Moisés. Cuando Moisés saca al pueblo de Israel por mano de Dios de la esclavitud a la libertad, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? La sangre de Jesucristo, que fue colocada en los postes de las paredes de las casas, ahí donde estaba el pueblo de Israel. Y la sangre de Cristo hizo una diferencia entre un pueblo y otro. Yo creo en la bendita sangre del Señor, que está haciendo una diferencia para guardar al pueblo santo de Dios. No tenga temor, su hijo, su hija no morirá, su casa no morirá, su familia no morirá, porque la sangre poderosa de Jesucristo tiene poder para guardar a tu hijo, a tu hija, en el nombre de Jesús, y para guardar esta nación. Amén. Diga: la sangre de Jesucristo cubre esta nación y nos saca de la esclavitud a la libertad. Usted tiene que invocar el poder de la sangre de Cristo en su casa, en su familia. Esta semana, esta madrugada, nos visitó un espíritu de muerte a la casa y nos tocó invocar la sangre de Cristo, y llegó para matar a Kerencita a las 12 de la noche. Antes de ayer, un demonio quería llevarse a Keren. Se nos puso moradita, estaba botando mucha flema por la nariz, por la boca. Gracias a Dios, Dios guió a Meli, la dobló, le metió el dedo, le sacó flema. Como nunca, nos vestimos rápido, salimos al hospital, llegamos a las 12 y algo. Y bueno, nos brindaron allí. Afortunadamente el hospital estaba vacío, para la gloria de Dios. Solo unos loquitos peleando afuera. Pero ¿qué te digo? Cuando la nena estaba ahogándose, yo dije 3 veces: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene, repítalo, dígalo: la sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre liberta a Colombia. Amén. Diga: la sangre de Cristo tiene poder sobre Colombia. Y le voy a decir algo: la sangre de Cristo, le guste o no, hace diferencia entre un pueblo y otro. Número 3, Jesús sacó al pueblo de Israel de la orilla del miedo a la orilla del milagro.
Porque en Marcos 4, cuando Él está con ellos en medio de la tormenta, Jesús dormía. Ahora le pregunto, ¿por qué Jesús dormía en medio de la tormenta? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos solos y que Él no tiene el control. Déjeme decirle algo, en esta tormenta política colombiana Jesús va en la barca. Ay, 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 ay. Jesús va en la barca, Jesús tiene el control de esta nación. Colombia está en las manos de Jesucristo. Apocalipsis dice: tengo 7 estrellas en mi mano. Apocalipsis dice: tengo los candeleros en la mano. Y eso representa a la iglesia, representa a su pueblo. Esta nación está en las manos del Señor. El Señor va durmiendo en la barca, no importa la tormenta. El Señor en esta mañana dice: cállate, enmudece. Todo lo que el diablo quiera hacer contra su vida, contra su casa, contra su familia, es declarado sin poder en esta hora, en el nombre de Jesús. Porque Jesús va en la barca. Mira al que está a su lado, dígale: no tengas temor. Dele la mano, dígale: no tengas temor. Jesús va en la barca. Vamos, chócale la mano al que está a su lado, dígale: no tengas temor. Jesús va en la barca. Dele un aplauso al Señor, diga: Él va en la barca. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué no es pasar al otro lado? Primero, no es idolatrar ni a Cepeda ni a De la Espriella. Porque el Salmo 146 versículo 3 dice: no confíes en príncipes. Segundo, no es pelear con el hermano, porque Romanos 14:4 dice: ¿tú quién eres para juzgar a tu hermano? Tercero, pasar al otro lado no es poner a un hombre como presidente solamente, es poner a Cristo sobre el trono de esta nación. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que necesitamos, que Jesucristo reine en esta nación. Que no reine la macumba, que no reine la idolatría, que no reine el Sagrado Corazón de Jesús, que no reinen los ideales del hombre, que no reine la brujería, la hechicería, que no reine el pecado. Que Jesucristo sea el Rey de reyes y Señor de señores de esta nación. Amén. Entonces, mis amados hermanos, mi aplicación hoy nos lleva a hacer 3 cosas. Anótelas allí, por favor, porque es una aplicación práctica que usted va a hacer apenas salga de este lugar. Número uno, hermanos, hoy necesitamos orar, como dice Primera de Timoteo 2:2, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Cuál es la primera tarea? Vamos a orar. Vamos a orar. Esa es la primera tarea que vamos a hacer. Vamos a seguir orando. La iglesia tiene más de un año, año y medio orando en los parques. Felicito a los que nos han acompañado hasta aquí, pero hay que seguir orando. Esta iglesia no es reactiva, no hacemos vigilia porque hay una emergencia, no, vigilamos porque nos toca, ayunamos porque nos corresponde, oramos porque es el llamado. Amén. Mañana, gane quien gane, vamos a estar en el Parque La Chiquinquirá orando y dando gloria al Rey de reyes y Señor de señores. Si le va a aplaudir, aplauda con fuerza. Ahora, segunda tarea: abrace a su hermano como Jacob abrazó a Esaú. Es decir, reconcíliese y perdone. Esa es la segunda tarea. Ay, no, que yo me voy de las iglesias porque las iglesias están apoyando a fulano. Es que yo me voy. No, reconcíliese y perdone, madure. Deje de ser tan infantil, tan almático y sea más espiritual. Y tercero, sirva a Dios. Sirva al prójimo. Y le voy a decir algo: sirva a este municipio. Amén. La iglesia no se apaga los lunes. Seguimos alimentando, seguimos orando, seguimos discipulando, seguimos doblando rodillas. La tarea sigue. ¿Cuáles son las 3 tareas? Ore, abrace, sirva. Otra vez, ore, abrace y sirva. Necesitamos servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que la iglesia pase al otro lado de la mentalidad que nos ha tenido mal. Concluyo con Marcos
4:35. Y le voy a pedir que se coloque de pie y lea conmigo este texto y oramos juntos. Léalo conmigo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado. Levante sus manos y ore conmigo, cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy queremos pasar al otro lado. Como iglesia queremos pasar al otro lado, Señor. Queremos pasar del miedo a la fe. Queremos pasar de la división a la unidad. Queremos pasar de Egipto a Canaán. Queremos que tú gobiernes Colombia, pero primero gobierna nuestro corazón. Por lo tanto, si hay alguien hoy que necesita que Dios entre en su corazón y que el Señor gobierne su vida, repita conmigo esta oración: Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Reconozco que tu sangre derramada en la cruz es suficiente para perdonarme, es suficiente para librarme y santificarme. Te pido perdón porque el pecado me alejó de ti, pero en esta mañana vuelvo mi mirada a ti y te pido que me limpies con tu sangre y te pido que me santifiques, Señor. Santifícame y ayúdame. Borra mi nombre del libro de la muerte y escribe mi nombre en el libro de la vida, y no lo borre de allí nunca jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador y su nombre está inscrito en el libro de la vida y usted ahora tiene el pasaporte a la eternidad. Si alguien repitió esta oración, se reconcilió con Dios, Dios le bendiga, empiece a caminar con el Señor en una vida santa. ¿Alguien hizo esta oración por primera, segunda o tercera vez? Dios la bendiga. ¿Quién más la hizo? ¿Quién más la hizo por allá atrás? ¿Quién más hizo esta oración? Dios se bendiga allá atrás. Un aplauso al Señor por los que hicieron esa oración, los que en casa también estuvieron orando. Dios le bendiga. Ahora quiero que levantemos nuestras manos y oremos por el compromiso que tenemos como iglesia. Levante sus manos. Dígale: Señor, tenemos un compromiso de orar por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Señor, necesitamos orar en esta mañana. Oramos como iglesia, Dios bendito. Oramos en esta hora para que seas tú el que determines quién será el gobernante de esta nación. Pero primero queremos que gobiernes la casa, gobierna nuestra familia, gobierna nuestro hogar, gobierna nuestros hijos, porque el que no sabe gobernar la casa, ¿cómo puede gobernar la iglesia? Y necesitamos que traigas gobierno a esta iglesia. Trae gobierno, trae reino, trae manifestación del Espíritu, trae una unción gubernamental de reino, Dios, que muestre lo que el pueblo debe hacer. Espíritu Santo, necesitamos revelación. Vamos, yo quiero que usted ore un minuto para que Dios traiga revelación. Levante sus manos, dígale: Señor, trae iluminación, trae iluminación. Estamos orando para que cuando las personas lleguen a las urnas, el Espíritu Santo traiga revelación e iluminación. Trae revelación e iluminación. Trae revelación e iluminación. Trae revelación del Espíritu, Señor. Hoy la batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Hoy la victoria no es nuestra, la victoria es del Señor. A Dios será la gloria, porque Dios quiere que Colombia sea transformada. Dios quiere que Colombia sea bendecida. Dios quiere que Colombia sea una tierra avivada. Dios quiere que Colombia sea una tierra de predicación, de unción. Dios quiere que Colombia sea una tierra de exportación del Evangelio. Dios quiere que de Colombia salgan ministros de fe que vayan por el mundo exportando no muerte, sino la palabra bendita del Evangelio del Señor. Señor, oramos por avivamiento, oramos por el río de vida, oramos por el río de vida. Hay un río de vida corriendo por cada ser, por cada corazón. Ese es el avivamiento del Espíritu Santo. Señor, oramos para que nuestro hermano sea restaurado. Si usted puede abrazar a su hermano, ore con su hermano un minuto. Jacob abrazó a Esaú. Esa es la tarea de la iglesia, reconciliar. Busque a alguien por favor. No se quede sin orar por alguien. Señor, rompe las barreras que impiden la reconciliación.
Rompe las barreras, Señor, rompe las barreras. Rompe las barreras. Rompe todo bloqueo, Requemai Sorocoy. Si alguien puede orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, por favor, hágalo ahora. Brequemai Amai Soroco Dereya. Orimai Soroque Dereya Mai. Rompe las barreras, rompe las barreras. Sí, Señor, rompe las barreras ahora. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. Yo siento a Dios en esta hora y busco tu rostro. El Espíritu Santo está aquí. Vamos, oremos, oremos. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Yo siento que se está librando una batalla fuerte en este momento. En este momento hay una batalla por Colombia, para mi ciudad, para mi nación. Dígalo. Te pido perdón por mi ciudad, mi nación, y por mi nación. Ahora me humillo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Vamos, cántelo, iglesia, cántelo. Para mi ciudad te pido perdón por mi país. Ahora me humillo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Trae discernimiento, Señor, y revelación. Yo quiero sentir tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. No quiero vivir más siendo insensible a la necesidad, a la necesidad. Oh Jesucristo. Vamos, dígale, te pido la paz. Ayúdame te pido a la paz. Dígalo. Para mi ciudad te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz. Escúchanos, Señor, escúchanos. Mi ciudad te pido perdón por mi país. Ahora me humillo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Tómele la mano al que está a su lado, a su hermano. La tercera tarea es servir. Le va a preguntar a su hermano: ¿en qué te puedo servir esta semana? ¿En qué te puedo servir hoy? ¿Cómo puedo orar por ti? Vamos, pregúntele. ¿Por qué necesitas que yo ore? ¿Ya le preguntó? El uno al otro, pregúntese, abran los ojos y hablen. ¿Qué necesitas? Entonces vamos a orar los unos por los otros con esa petición. Si usted está en casa, busque a alguien, tómele la mano también y dígale: ven, vamos a orar. Para un momentito la ejecución del almuerzo, preparar la mesa o lo que estás haciendo. O si estás también ya en el área donde vas a votar y estás viendo esta transmisión, o vas en el carro, vas en el auto, vas caminando, donde quiera que estés, tómate un minuto y ora por alguna necesidad. Si alguien está enfermo, tiene alguna necesidad, ore.
Ahora, oremos por el hermano, oremos por la hermana. Pero también oramos por Colombia. Colombia nos necesita. Y oramos por el socorro. Oramos ahora. Rápido, ore. Nadie se quede callado. Ore por su hermano en el nombre de Jesús. Ore por su hermano, por su hermana. Te pido la paz por mi ciudad. por mi ciudad. Te pido perdón por mi paz. Ahora me humillo. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz Para mi ciudad. para mi ciudad. Te pido perdón por mi paz. Mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Antes de salir esta noche, vamos a tener reunión a las 5 de la tarde. Yo invito a todos ustedes, a los que están en casa, que puedan venir para tener un culto de adoración y gratitud al Señor a las 5 de la tarde. ¿Qué les parece? Algunos se van a ir en caravanas por allí a pitar y a molestar. No, véngase al templo a orar y adorar. ¿Qué le parece? Vamos a estar a las 5 de la tarde aquí dándole la gloria al Señor, adorando. Vamos a tener un tiempo de administración y de gloria al Señor. ¿Les parece? Amén.